Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Ulises, mascota de Integración al Futuro de Morelia. Y aquí estamos con este tema un poquito, a lo mejor se podría sentir complejo, pero bueno, ya después de un análisis creo que será muy fácil entender la generalidad de este concepto que se maneja en muchas de las empresas en México, que es el manejo de lo que es el factoraje financiero. Aquí en la aplicación de CompaKey Factura Electrónica, la posibilidad de generar los reps para factoraje financiero se agregó a partir de la versión 9 en el mes de agosto pasado. Entonces, se han ido haciendo algunas adecuaciones y pues bueno, a petición de algunos de los clientes que estaban utilizando Comercial Star, que definitivamente sí está un poquito engorrosón Comercial Star para el manejo de este tipo de operaciones, sobre todo porque es un sistema que requiere demasiado servicio por parte de los distribuidores y recuerden que nosotros en el canal lo que buscamos es que ustedes no necesiten tanto servicio por parte de los distribuidores para que no les salga tan costoso las aplicaciones. Pues bueno, nos hemos dado la tarea primero de investigar el planteamiento general de lo que es factoraje financiero. Esto viene totalmente de lo que es la publicación del SAT, que es esta publicación que ustedes la pueden descargar del SAT, se llama así ejemplos de facturación con pago mediante facturaje financiero. Y les comento de antemano, la presentación irá más encaminada a lo que ustedes como usuarios del sistema de CompaKey Factura Electrónica requieren hacer para cumplir con lo que es facturaje financiero. Sobre todo orientado a que ustedes son la persona que vende su cartera para que tenga mayor liquidez y le hagan el pago inmediato y pues el compromiso que tienen que tener con la financiera, que es la encargada del facturaje financiero, de entregarle los complementos de pago correspondientes que son un poquito especiales, no son similares a los tradicionales que ya conocemos, ¿ok? Entonces va orientado hacia ese punto, no va orientado hacia el lado de las financieras, porque realmente las financieras ya son empresas que están enfocadas directamente a la generación de este tipo de comercios, ya tienen otro tipo de sistema, ¿no? Sin embargo, si ustedes dicen, es que sabes que yo estoy entrando a esa mecánica y me interesaría generarlo con la aplicación, también se podría generar, aunque sí tiene sus detalles importantes a tomar en cuenta. Ok, entonces esto, pues vamos a analizarlo. De acuerdo a la publicación del SAT, nos comenta que para lo que son los planteamientos del factoraje financiero, hay tres modalidades que el SAT ya tiene tipificadas y que tiene identificadas con una documentación correspondiente y inclusive con ejemplos, ¿no? Entonces, la principal es la de factoraje con esquema tradicional, en el que se hace una cobranza directa contratada por el proveedor, que es el que cede lo que son los derechos de cobranza de su documentación. Ahorita vamos a ver el análisis directo de este esquema, ¿no? Que prácticamente en esta opción A lo que nos dice es que la empresa, el proveedor, en este caso a lo mejor serían ustedes que acaban de vender pues una cantidad de productos o un producto o servicios y que dicen, bueno, es que mi cliente me pidió 60 días de crédito y yo definitivamente no puedo manejar ese tiempo de crédito, pero hay una empresa o hay una institución financiera que me puede apoyar con ese crédito de tal manera que maneja el factoraje y que yo le puedo decir, ¿sabes qué? Yo te vendo mi cuenta por cobrar para que tú me la liquides inmediatamente y tú ya te haces el encargo de cobrarle al cliente y una vez que te haya pagado el cliente, pues ya tú recuperas ese dinero, ¿no? En base a esa situación, pues pactaría con la empresa de factoraje, pues cuánto sería lo que tendría que dar de depósito en garantía por la cantidad que están esperando recuperar en lo que es la cobranza, cuánto sería lo que le cobrarían por comisión por lo que son las operaciones que hace la empresa, pues las diligencias de cobranza y todo lo que va a realizar la empresa de factoraje y cuánto finalmente le cobraría de intereses por el periodo que se va a mantener esa operación de lo que es el cobro de ese documento. ¿Ok? Entonces llegan a un acuerdo y pues ya la empresa de factoraje, la institución financiera, se encarga de de pagarle una parte a la persona, al proveedor que requiere esta liquidez inmediata y obviamente que esa parte es disminuyendo el fondo de garantía que le tiene que dejar y posteriormente ya cuando se hace la cobranza efectiva ya le regresan esa parte que quedó de fondo de garantía disminuida de los intereses que correspondían, ¿no? Ese es el factoraje del esquema tradicional que nos maneja por ahí el SAT. El segundo esquema dice, ok, es un factoraje también contratado, pero en esta ocasión quien hace la cobranza no es la empresa de factoraje, sino lo hace el mismo cliente, ¿no? De la empresa de factoraje le compra su cartera, llegan a un acuerdo, igual llegan al mismo acuerdo de lo que son eh,
el fondo de garantía que le tienen que entregar, de la comisión que le van a cobrar por lo que es el manejo y operación de esa transacción y pues los intereses que se van a cobrar, ¿no? Aquí la diferencia es que el cliente al término del periodo le paga al proveedor y el proveedor le regresa el pago a la empresa de factoraje y esa es la mecánica que es un poquito diferente, ¿no? Finalmente, el proveedor recibe su pago disminuido, obviamente, de lo que es la garantía con la que quedan con la empresa de factoraje, prácticamente inmediatamente ya tiene su liquidez, puede hacer ya movimientos con su operación. El cliente tiene su lapso de crédito que vean que requería y finalmente al término de la operación el cliente le paga al proveedor, el proveedor le regresa ese dinero como quien dice a la empresa de factoraje y la empresa de factoraje pues ya dice ok, ya te regreso tu fondo de garantía disminuido de los intereses a los que llegamos, ¿no? En este lapso, ahorita ya lo iremos viendo a medida que vayamos viendo los tres esquemas, cómo es que la empresa de factoraje va llevando el control entre cliente y proveedor, ¿ok? Entonces tenemos aquí el tercer punto que es factoraje en plataforma electrónica. Este es un poco más sencillo. Aquí lo que sucede y lo que nos comenta el SAT es que en este caso el proveedor le factura el servicio o los productos al cliente. El cliente requiere de ese periodo de crédito para poder pagar, no tiene el momento del dinero, pero el proveedor requiere ese dinero, no puede soportar esa cantidad de días de crédito. Entonces el cliente se afilia a o se contrata él mismo una empresa de factoraje que permita que se le pueda pagar a su proveedor de inmediato y que él tenga ese lapso de crédito. La empresa de factoraje contacta al proveedor y le ofrece la compra de la cuenta por cobrar, obviamente que le va a cobrar una comisión por la operación, ya que eso le va a permitir que reciba inmediatamente su pago, y ya el crédito se encargaría él con su cliente que lo acaba de contratar. Entonces, en este caso, ya lo que viene haciendo es que ya que la empresa de factoraje contrata al proveedor, el proveedor le vende la cuenta por cobrar, llegó al acuerdo y inmediatamente lo que es el factor o la empresa de factoraje, lo que hace es pagarle al proveedor la cantidad que corresponde menos la comisión, ¿ok? Entonces el proveedor ya lo que hace es emitirle un rep y donde ya le dice, ok, me pagaste tanto y tanto fue la comisión, ¿ok? Entonces ya con eso en su momento la empresa de factoraje le cobrará al cliente, el cliente le pagará a la empresa de factoraje y terminaría la opción, ¿no? Entonces ese es el más sencillo, el número, lo que vendría siendo el ejemplo C que nos marca por ahí el SAT. Ahora veamos más o menos ya un poquito más gráfico para tratar de entender aquí cómo está la operación, ¿ok? Entonces les comento, lo estoy dando esta pequeña análisis con la finalidad de que cuando ya nos toque verlo dentro del sistema de factura electrónica, que será en el siguiente tutorial, y donde habrá un tutorial por cada uno de los puntos que estoy comentándole. Yo no quería entrar tanto a detalle en cada tutorial, porque si no sería un tutorial enorme, ¿ok? Esto es para que los conozcamos un poquito de qué se tratan estos elementos. Igual también les sirve, por si necesitan saber de qué se trata el factoraje, pues ya se den una idea un poquito más cercana a lo que viene en esta operación. ¿Ok? Entonces, la primera modalidad que nos maneja por aquí el SAT es el factoraje con esquema tradicional. En este esquema, el primer paso es que este proveedor genera una factura, hace una venta, hace una factura hacia su cliente. El cliente pues recibe su factura y listo, pero el proveedor otorgó una cierta cantidad de días de crédito, pues supongamos 60 días, ¿no? O 90 días, que de repente pueden ser lapsos muy largos a lo mejor, en donde ya conviene precisamente lo que es el apoyo del factoraje. Una vez que ya le hace su factura, el proveedor contacta al factor y le dice, oye, ¿sabes qué? Tengo una factura que tiene 60 días de crédito, ¿me compras esa factura para que yo necesito ese dinero prácticamente de inmediato? Entonces llegan a un acuerdo el proveedor y el factor. Bueno, en todo tiempo pues tienes que estar, el cliente tendría que estar en cierta forma informado, ¿no? Porque también llega a afectar al cliente porque pues finalmente va a hacer operación con un tercero, ¿no? Entonces, ya que llegan al acuerdo el proveedor y el factor, pues ya sabe el proveedor, pues que eso le va a costar, que tiene que dejar un fondo en garantía, o sea, una porción de lo que es la cantidad que van a cobrar. Supongamos que van a cobrar 100,000 pesos, le dicen, me vas a dejar en garantía 15,000 pesos, ¿no? Entonces no te va a dar la totalidad de los 100,000, te va a dar 85,000 nada más, porque 15,000 se quedan en garantía de la cobranza, por así decirlo, ¿no?
y además te voy a cobrar por lo que es el trámite, por lo que es el movimiento que voy a hacer, otros 2,000 pesos, ¿no? Entonces, pues son los 85 menos los 2,000 que recibirías en el primer pago, que sería el pago uno. Ya que llegan a ese acuerdo, que sí, ok, está bien, y ya también acuérdate que te cobraría intereses por el tiempo que vamos a tardar en cobrar esa operación. Entonces, lo vamos a tomar de tu fondo en garantía en su momento. Ok, entonces ya que les decía, ya que llegan a ese acuerdo, el factor o la empresa de institución financiera emite un pago por la cantidad que queda de restar, pues el total de la factura menos la garantía, menos la comisión que le van a cobrar por el manejo de esta operación. El proveedor recibe ese pago y entonces tiene la obligación de emitir un recibo electrónico de pago, un complemento de pago, en el cual esté marcando cuánto es el dinero que efectivamente está recibiendo por parte del factor y que en uno de los nodos se marca la cantidad que se está recibiendo efectiva y en otro nodo dentro de lo que es el recibo electrónico de pago se plasma cuánto es la comisión que le está cobrando el proveedor por el manejo de esa operación. Por eso decía que no es un rep tradicional, sino es un rep que lleva dos nodos por allí, un nodo que está identificando el pago efectivo que se está recibiendo y un nodo que está identificando la cantidad que me están cobrando de comisión, ¿ok? En ese lapso de la operación, el factor ya tuvo que haber generado por allí, al momento de comprar la factura, tuvo que haber generado ya una factura por la operación hacia el cliente, para que el cliente ya sepa que ahora le debe al factor la factura. Y también en ese lapso de que ya recibió el rep, el factor del parte del proveedor, el factor también va a tener que emitirle pues un comprobante de ingresos por lo que le está cobrando de comisión. ¿Ok? Entonces esos son, les digo, los puntos del factor no los vemos tan a detalle porque no les tocaría emitirlo ustedes. Estamos viendo los puntos que a ustedes como proveedores les tocaría cumplir, que es la mayor parte de nuestros clientes, creo que así es como lo van a requerir. ¿Ok? Una vez que ya tenemos esta primera operación entre factor y proveedor, entre proveedor y factor, el factor en su momento, ya cuando llega la fecha que corresponde al pago, pues le cobra al cliente, hace la cobranza. El cliente le paga al factor la totalidad de la deuda que tenía de esta factura que originalmente se le generó. El cliente se la paga al factor. El factor recibe el pago y dice, oye, este proveedor, ya recibí el pago, ya te pagué. Lo único que queda pendiente es el fondo en garantía que me dejaste. ¿Ok? Pero te voy a pagar únicamente lo que corresponda a este fondo en garantía menos los intereses que se generaron de esta operación. Entonces te voy a dar la diferencia. ¿Ok? Entonces el proveedor recibe ese pago ya disminuido de los intereses y por lo cual él tendrá que emitir nuevamente un complemento de pago, un REP, en el cual plasmará cuál es la cantidad efectiva que está recibiendo del pago y estará plasmando también la cantidad que se le están cobrando por intereses. Con esto logrará ya que la factura como tal, esta factura original, llegue a ceros en cuanto a saldo. ¿Ok? Entonces finalmente aquí llegaríamos a tener en esta operación dos recibos electrónicos de pago o dos complementos de pago con dos nodos en el cual habría cuatro parcialidades. Una parcialidad por el primer pago, otra parcialidad por la comisión que le cobraron en su momento en este primer pago. Y en el segundo rep sería la parcialidad 3, que sería el pago, ya que sería pues, prácticamente la devolución de su fondo en garantía, por así decirlo. Y el cuarta parcialidad es que sería el reflejo de los intereses que le cobraron. Entonces, de esta manera se llega ya a la parte final de esta operación. Aquí el factor, obviamente, de la misma manera que lo hizo en el primer pago, tendrá que emitirle un CFD de ingresos por lo que son los intereses que le está cobrando. Y el factor, pues ya se encargará con el cliente de la operación final. ¿Ok? Entonces, este es el esquema, lo maneja así el SAT como el tradicional para llegar a este cumplimiento. Aquí en este punto yo lo que finalmente les comento es que lo que veríamos dentro del sistema de factura electrónica será cómo el proveedor va a emitir un REP por el importe de lo que el factor le esté haciendo en su primer pago y cómo su factura se convierte en una factura normal a un estatus de factoraje financiero.
¿ok? Y cómo se generaría un nodo, un rep con dos nodos. Y finalmente, cómo generaría este segundo recibo electrónico de pago o complemento de pago, en el cual estaré recibiendo la parte final del pago por parte de el factor o la empresa de factoraje electrónico, financiero, perdón, ¿ok? Entonces, este es el primer esquema, para que lo tomen muy en cuenta. Y el segundo opción que nos dice el SAT que puede haber en este tipo de factoraje es el factoraje con cobranza delegada. Este está un poquito más largo porque más o menos la temática es muy similar. El proveedor hace su venta, genera la factura al cliente, requiere de liquidez inmediata, contacta al factor para que le compre la factura, la deuda. El factor y el proveedor llegan a un acuerdo en el cual esta mecánica dice, pues el que va a hacer la cobranza eres tu proveedor, tú eres el que va a recibir el pago, porque tu cliente así lo quiere manejar. El pago tiene que ser que quiere hacerte la operación directamente hacia ti. Entonces, el factor, ya que llegan al acuerdo, aquí también hay un fondo de garantía, hay intereses y demás. Entonces, ya que llegan a ese acuerdo, el factor le hace ese primer pago al proveedor, porque como lo que ya saben ustedes, pues donde se va a disminuir la comisión que le van a cobrar por el manejo de la operación, el proveedor va a generar nuevamente ese REP con complemento de pago o complemento de pago con dos nodos, en el nodo donde especifique cuánto le están pagando efectivamente de la operación y cuánto le están cobrando de comisión por el tratamiento que le están dando a esa deuda. Aquí se fijan que se corta la operación porque regresa nuevamente la bolita hacia el proveedor, porque el proveedor cobra al cliente, el cliente le paga al proveedor, hace la transferencia de la totalidad de la deuda. Aquí la obligación del proveedor es hacerle esa transferencia por la totalidad de la deuda al factor inmediatamente en cuanto le llega, yo se la transfiero a mi factor y el factor de lo que va a hacer es no únicamente pagarme ya lo que resta de mi fondo en garantía que quedamos, disminuido de los intereses a los que llegamos y acordamos, ¿no? Una vez que el proveedor recibe ese pago, entonces se genera un complemento de pago por esa diferencia que hacía falta pagar, disminuida de los intereses hacia el factor, ¿ok? Entonces, en estos casos también, pues volvemos a decir, el factor tendrá que generar eh, en este punto tendrá que generar un CFDI de ingreso por los comisión que le está cobrando al proveedor. Y en este otro punto tendrá que generar otro CFDI de ingresos por los intereses que le está cobrando al proveedor. ¿Ok? Entonces, esta es la mecánica de lo que es la cobranza delegada. Y vamos a la tercera mecánica, que sería, pues a decir del SAT, la más sencilla, que es cobranza, que es el facturaje en plataforma electrónica. Esta mecánica, pues está muy sencilla. Lo que hace el proveedor en este caso es yo genero una factura de alguna operación de venta hacia mi cliente. Mi cliente me dice, oye, ¿sabes que yo necesito pues tanto crédito? El proveedor dice, pues yo no puedo darte ese crédito. Para mí es importante cobrar esa cantidad de manera inmediata, de contado. No puedo aguantar tanto un crédito. Además, pues no sé si me vas a pagar o no. Entonces el cliente dice, ok, conozco una mecánica o conozco instituciones financieras o a alguien que me puede hacer la operación de hacerte el pago y yo poder a él hacerle el pago en su momento a los 60 días que estoy solicitando, ¿no? ¿Qué hace el cliente? Que busca a esta empresa, se afilia a una empresa de factoraje financiero, a este factor, y este factor lo que dice, ok, quieres que te apoye con esta parte, con esta sección, entonces dame los datos de contacto de tu proveedor, lo voy a contactar y le voy a ofrecer comprarle tu cartera o tu factura, ¿no? Entonces el factor contacta al proveedor, le plantea la situación como está, te puedo pagar inmediatamente, menos una comisión que te cobraría por la facilidad que te daría de darte el pago inmediatamente, y yo ya me encargo con tu cliente de toda la operación, ¿ok? Entonces el proveedor acepta venderle la factura al factor, y ya bajo los términos que ellos quedaron, y el factor hace un pago único en el cual dice, ok, de la totalidad de la deuda, te voy a pagar únicamente tanto porque te voy a cobrar tanto de comisión. Supongamos que nuevamente los 100,000 te va a cobrar 6,000 pesos de comisión, supongamos. Entonces únicamente te pago 94,000 pesos, son los que te haría llegar. El proveedor recibe ese pago ya y lo que hace es emitir un comprobante, un complemento de pago o un recibo electrónico de pago en el cual plasmaría lo que recibió de 94,000 y también plasmaría los 6,000 pesos que pagó que le cobraron de comisión. Le envía ese comprobante al factor y con eso ya el proveedor ya tiene su pago completo. El factor en su momento se encargará de cobrarle a los 3 meses
al cliente la cantidad que corresponda. El factor también le generará un documento al cliente por la operación de la compra de esa factura, de la deuda. Y en su momento también, en este caso, le estaría generando un CFDI de ingresos al proveedor por el importe que le cobró de comisión. Entonces, les comentaba, este es el más sencillo porque solamente corresponde a generar un solo rep por parte del proveedor. Ok, entonces les comentaba, estos son los tres elementos que el SAT maneja para lo que es factoraje financiero, que nos abocaríamos más a lo que correspondería a la operación del proveedor, más que a lo del factor, porque les digo, Revantes son empresas financieras ya grandes que ellos mismos ya tienen esta operación. Inclusive, si tú entras en esta mecánica de utilizar al factor para hacerte de ese dinero lo más pronto posible, pues ya tendrás conocimiento o tu factor te dirá, pues mira, te voy a pagar, pero me vas a tener que generar un complemento de pago que va a contener 2 nodos y listo, ¿ok? Hay otras ya dentro de lo que viene siendo la aplicación de Compact y factura electrónica se divide en dos operaciones. Una que es cuando únicamente es un documento el que se está contemplando manejar a través del factor y pues a partir de ese se genera la operación. Y también hay uno para cuando son múltiples facturas las que van a ser adquiridas por la empresa, por lo que es el factoraje o por el factor, y que se tiene que hacer una operación de aplicar movimientos a múltiples documentos, ¿no? Entonces, maneja esas dos opciones por ahí el sistema de Compact y factura electrónica para que lo vayan contemplando. Si ustedes van a trabajar con factor, ya saben que pueden contar con el sistema de factura electrónica para generar esa operación y sin tanta complicación, ¿no? Entonces, creo que el sistema maneja las operaciones más comunes y les podría ser de bastante utilidad. De cualquier manera, recuerden que cualquier duda que tengan acerca de estos temas, espero que no haya sido tan extenso y que les haya sido de utilidad. Estamos aquí para atenderos a través de correo electrónico de integracionmorelia@gmail.com, a través de la página de Facebook, búsquenos allá como Infus Mascota Morelia, o a través de los WhatsApp que ven por ahí en pantalla. Recuerden que quienes compran con nosotros los sistemas, los renuevan o hacen su actualización mayor, pues reciben el manual operativo que contiene todos estos temas y además temas exclusivos para nuestros clientes, y tienen ese privilegio de poder recibir tutoriales a la medida, o que generemos tutoriales que les puedan ser de utilidad para la operación con sus sistemas, y muchos de ellos, la mayor parte o la mayor de las veces, son sin costo, ¿ok? Entonces, este inclusive es un tema sugerido por uno de nuestros clientes, y pues debido a eso lo estamos generando y generaremos los 3 tutoriales para las 3 variantes que nos marca por allí el SAT, que los verán dentro de poco por aquí en el canal, el mismo día de hoy o el día de mañana, ¿ok? Por lo tanto, despido, cuídense mucho, nos estamos viendo muy pronto, hasta la vista.